Muy buenos días, aunque ahorita son tardes, noches casi, pero espero que mañana, la hora de la escuela dominical, estén aquí viendo la lección. Ah, Les invito a abrir sus Biblias al libro de Hechos. Seguimos estudiando en la primera sección de Hechos. Estamos en la lección, ah, pues ya se me olvidó. La lección 11 se encuentra en Hechos, capítulo 6. Busquen versículos 8 al 15. Eso va a ser el pasaje bajo nuestra consideración el día de hoy. Y quiero también animarles a ver el próximo domingo, porque el hermano Luis Ortega va a ser el maestro de la clase de hoy en 8. Entonces, ya habiendo encontrado Hechos capítulo 6 del 8 al 15, vamos a dar lectura al pasaje. Tiene que ver con el arresto de Esteban, este, pero no vamos a enfocarnos tanto en eso, sino cómo nos dice la palabra de Dios en cuanto a Esteban y cómo reaccionó la gente cuando él empezó a hablar de Cristo Jesús. Entonces, Hechos 6, 8. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oramos. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Ayúdanos a captar el sentido de tu palabra en este momento. No solamente entenderla, pero también aplicarla tal y como nos lo dio aquí en su palabra. Ayúdanos a ser fiel a lo que fue el intento tuyo al inspirar a Lucas a apuntar estas palabras que vamos a estar viendo. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu poder en Cristo Jesús. Amén. El título de esta lección es Lleno de gracia y de poder. Y esto sale, pues ya vieron, sale directamente del versículo 8, hablando del mismo Esteban. El objetivo en este domingo, en esta lección, es el estudiante aceptará el desafío de estar lleno de gracia y de poder, sirviendo al Señor de maneras extraordinarias, aun cuando tal servicio se opone. O sea, a pesar de la oposición de la gente, vamos a seguir adelante, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir llenos de gracia y de poder. Ahora, vamos a ubicar el pasaje en su contexto. Recuerden
que cada texto tiene su contexto, es lo que va junto, lo que es justo antes o justo después del pasaje. Y nunca debemos divorciar un texto de su contexto. Y bueno, ya conocen el dicho, ¿verdad? Porque un texto sin su contexto es un pretexto. Un dicho muy trillado. Entonces, ¿cuál es el contexto inmediato? Bueno, versículos 1 al 7, que fueron la lección de hace 8 días, es sobre la selección de lo que llamaríamos los diáconos, los primeros diáconos, pero son personas escogidas por la iglesia para ser ayudantes a los apóstoles, porque ya la tarea de servir a las mesas era una tarea demasiado grande para ellos. Dentro de este grupo, en versículo 6, Hechos 6, 5, versículo 5, no 6, 6, 5, nos da la lista de estos hombres. Entonces, aquí voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron y aquí va la lista, Esteban, y fíjense, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, y así. Entonces, en primer lugar, nos dice que Esteban, de quien se trata la lección hoy, cuando fue seleccionado, fue lleno de fe y del Espíritu Santo. Y fue seleccionado para esta tarea de atender o asistir o servir las mesas, servir las necesidades de las viudas griegas descuidadas. Y si ustedes vieron la lección de hace 8 días con el hermano John Michael Pullen, entonces saben bien que Esteban aceptó alegremente, fielmente, aceptó esta tarea y él junto con los otros que acabo de leer se dieron a esa tarea. Pero ¿sabe qué? Lucas nos narra, inspirado por Dios, nos narra que Esteban no se quedó, digamos, contento solamente con ayudar con las griegas desatendidas, sino ahora encontramos en el pasaje de hoy que Esteban estaba haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, 2 o 3 cosas notables. Esta es la primera vez que alguien fuera del grupo de los apóstoles es grabado o apuntado aquí en la escritura que ellos estuvieron haciendo prodigios y señales. Pero Esteban lo estaba haciendo. No nos dice de qué índole fueron, pero déjame decirles que las palabras prodigios y señales son 2 términos para referirse al mismo hecho. De hecho, la palabra prodigio significa algo que causa uno a maravillarse. O sea, prodigio, lo que hizo Esteban, prodigio, el enfoque es la reacción que causa en uno. O sea, el wow, mire, señales, perdón, ahorita hay mucha flor y mucho polen, entonces ando medio molesto con mi garganta con eso. Pero señales es la idea de que señal, o sea, indica, señala o apunta a otra cosa. Entonces, cuando Esteban o los apóstoles hacían estos señales, no era para señalarse a sí mismo, sino estaban apuntando o señalando
que todo esto tiene que ver con el Evangelio de Cristo Jesús. Y déjame mencionar que prodigios, señales y... se me fue la otra palabra, pero hay otra palabra que se ocupa aquí en el Nuevo Testamento que significa, bueno, tiene que ver con el mismo milagro. Bueno, son milagros, es la palabra. Todo esto fueron cosas especialmente para marcar o señalar a los judíos que este evangelio era cosa de Dios. No era una herejía, sino era Dios hablando y obrando a través de Cristo Jesús. Y que Él era de veras el Hijo de Dios. Y uno al estudiar el Nuevo Testamento se da cuenta que la gran mayoría de estos milagros, prodigios, señales, sucedían especialmente en presencia de judíos, tal como es el caso aquí en Hechos capítulo 6. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Esteban. O sea, aparte de ser un buen diácono, sirviendo, atendiendo a las mesas o las necesidades físicas de comida y cosas así de las viudas griegas, él hacía estos prodigios y señales. Pero fíjense cómo nos describe este hombre, Esteban. La primera cosa, versículo 8, era un hombre lleno, ya vimos que era lleno de fe y del Espíritu Santo, pero ahora dice que está lleno de gracia y poder. Les voy a leer lo que el doctor Helwig ha escrito aquí. El impacto del cristiano se determina principalmente por su entrega al poder de Dios. La Biblia describe a Esteban como alguien lleno de gracia y poder. La palabra clave lleno se refiere a algo que ocupe espacio o que abunda. La palabra clave gracia es una bella palabra en las Escrituras que habla del favor de Dios. Y finalmente la palabra clave poder habla de gran habilidad. Entonces, observe la relación de causa y efecto. Esteban estaba lleno de gracia y poder, la causa, y resultó en el efecto que era prodigios y señales que él hacía entre el pueblo. Ese era el efecto. Ahora, vamos a pensar tantito sobre esta cosa de gracia y poder. Número uno, déjame decirles que si tienen acceso a esta lección, la introducción anima a uno a buscar cada lugar donde aparece la palabra gracia en el libro de los Hechos. Les voy a dar una pista. Aparece 11 veces. Y si les interesa saber de las citas, pues escríbeme y yo se lo paso. Pero también pueden hacer una búsqueda en su celular, en su aplicación de Biblia, o consultar una concordancia, sea de libro o sea en digital, y van a encontrar 11 veces que la palabra gracia aparece aquí. Pero ¿qué significa aquí cuando dice que Esteban lleno de gracia? Bueno, algunos eruditos opinan que cuando dice que uno, en este caso Esteban, estaba lleno de gracia, significa, bueno, número uno, vimos que lleno significa que ya no queda otro espacio, o sea, las cosas del Señor, todo lo que tiene que ver con andar con Cristo y ser salvo y todo lo que es andar en el Espíritu, todo, Él estuvo lleno de la gracia de Dios, lleno de todo lo que involucra, tiene que ver con andar con Cristo. O sea, nosotros hoy en día diríamos que Él estuvo andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Él estuvo siendo controlado por el Espíritu Santo. Estuvo lleno de gracia.
significa que se reflejaba externamente que Cristo moraba en él y controlaba su vida. No solamente estuvo lleno de gracia, pero también de poder. El poder habla de gran habilidad. Y el resultado eran estos prodigios y señales. Ahora, no quiero hacerles pensar que si usted o yo, estamos llenos de gracia y poder, vamos a poder hacer prodigios y señales. Pero quiero decirles que nuestra meta como cristiano cada día debe ser estar lleno de gracia, la gracia del Señor en nuestras vidas, su favor y debido a nuestro andar con Él y de su poder. ¿Y qué podemos hacer? Pues hoy en día podemos hacer mucho. Podemos testificar de Cristo Jesús. Podemos influenciar a nuestras familias, nuestros hijos. Podemos compartir una buena palabra de edificación con la gente, aún en este tiempo de crisis. Hay tantas cosas. Me recuerdo de una vez que cuando íbamos a Guayabos, allá en la parte alta del estado de Hidalgo, visitando gente allá en Guayabos, una vez nos acompañó un paisano mío que vino con un grupo, pero no era bautista. Y yendo para Guayabos, él me preguntó, ¿y cuántos milagros se han visto allá en Guayabos? Y yo sabía que estaba hablando de una tendencia carismática. Y yo le dije, pues, y empecé a hablar de la gente que habían sido convertidas así, salvas así. Y mencioné a la hermana Blandina, hermana, bueno, ya se me fue la hermana, bueno, la hermana ciega. Bueno, varias personas allí en el pueblo. Y él dijo, no, yo hablo de milagros. Y yo le dije, pues yo también. Porque, francamente, el milagro más grande hoy día, y siempre, ha sido ver una persona completamente perdida, completamente entregado al pecado, con una naturaleza pecaminosa, transformada, cambiada. No por mí, no por un gran sermón, sino por el poder del Espíritu Santo. Y eso, nosotros podemos ser usados por Dios, no para convertir a la gente, pero para llevar las buenas nuevas. Y cuando ellos escuchen la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra en su corazón, entonces ese corazón lleno de pecado puede ser transformado. Y nosotros podemos tener una parte pequeñita, pero si somos fieles, si estamos llenos de la gracia y del poder. Así fue Esteban. Ahora, ¿qué fue el resultado? Fíjense en versículos 9 y 10. Pero, observen ese contraste. Él lleno de gracia y de poder y haciendo prodigios y señales. Pero se levantaron algunos de la sinagoga, o sea, judíos, de un grupo llamado de los libertos, incluyendo tanto sireneos y como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia. O sea, de varios lugares, estaban en la sinagoga y empiezan allí en Jerusalén se levantan en contra de Esteban. No les pareció. Esto es importante. Fíjense, Esteban fiel, Esteban activo, Esteban dedicado. Pero la gente va en su contra. Va en su contra. Hermanos, ser fiel al Señor, ser fiel compartiendo su palabra, ser fiel
en la iglesia sirviendo, no siempre va a caer bien a todo el mundo. A veces no cae bien hasta nuestros mismos hermanos en Cristo. Pero en este caso eran personas incrédulas. No les cayó bien lo que estaba haciendo Esteban. Entonces se levantan en su contra. Dice aquí la lección, no todos estaban emocionados por el ministerio de Esteban. Un grupo judío en particular disputaban o discutían con Esteban. Y este grupo incluía la sinagoga de los libertos, y eran varios que eran, ya mencioné, los diferentes lugares. Este grupo, sin embargo, no podía resistir la sabiduría y el espíritu con los cuales habló Esteban. Fíjense lo que dice versículo 10. Aún estaban discutiendo con Esteban, pero dice, no podían resistir. La idea de resistir es, no podían oponerse a lo que decía Esteban, a su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjense, tan lleno del espíritu que aunque estaban en contra, no podían oponer a lo que era su palabra. Eso sí. Hermanos, Esteban era fiel, pero no le fue bien. A veces hay hombres de Dios que son fieles y en lugar de que haya flores y un ministerio lleno de fruto, a veces hay resistencia. Fracaso no por fallarle al Señor, pero fracaso viéndolo humanamente, o sea, no hay resultados que uno espera, hay pura oposición. Tengamos cuidado en juzgar a hombres que han sido fieles y resulta ser ver pura oposición. Eso no es culpa de ellos. Lo que Dios nos pide es ser fiel, predicar la palabra, y ya los resultados están en sus manos. Tercera cosa, un pueblo que recurrió a la mentira. Ya ve que no podían oponer o resistir a Esteban. Entonces, ¿qué hace? Observen lo que dice en versículos 11 al 14. Y voy a seguir leyendo aquí en la Biblia de las Américas. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y aquí la Biblia de las Américas dice, y alborotaron al pueblo. En la Reina Valera 60 dice, soliviantaron. Esa es palabra nueva para mí, pero la idea es alborotar, agitar a la gente. Es el concepto ahí. Dice que alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Versículo 13. 13. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. 14. Porque le hemos oído, no era cierto, pero ellos dijeron, le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar, hablando del templo, y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó o nos dejó. Entonces, como no podían contra Esteban, recurren a las mentiras, buscan falsos testigos. Intentaron desacreditarle de tres maneras. Primero, como una relación de causa-efecto, sobornaron o animaron a hombres secretamente, es la causa, a acusar a Esteban de blasfemia. Efecto, versículo 11. Ahora en versículo 12, la segunda forma de atacarle fue
o desacreditarle fue alborotar al pueblo en su contra. Y lo lograron. Se levantaron los ancianos, escribas, en contra de él y lo llevaron al concilio. O sea, el concilio judío ahí. Y la tercera forma fue cuando trajeron a testigos falsos, a mentir. Y todo esto en contra de Esteban, que simplemente estuvo predicando la palabra y haciendo prodigios y señales. O sea, diciendo, esto es el Evangelio. Aquí estoy. Y todo este ministerio, en lugar de ser recibido, entonces se levantan en su contra. Al fin, versículo 15. ¿Qué sucede al final? A pesar de que él no había hecho nada malo, a pesar de que no podían oponer su sabiduría y el espíritu con que hablaba, y a pesar de que levantan acusaciones falsas en su contra, ¿cuál es la reacción de Esteban? Versículo 15. Dice que ellos lo miraron y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos y hermanas, cuando la gente se opone al Evangelio o a lo que algunas de nuestras iglesias intenta hacer, y cuando están en contra y contra y contra, o cuando levantan falsas acusaciones en contra de la iglesia o en contra de uno mismo, a veces da ganas de, de decir o hacer cosas indebidas. Pero yo creo que son muy pocas personas, muy pocos cristianos que van a reaccionarse como Esteban, con un rostro como si fuera de un ángel. Sin embargo, ahí está. ¿Qué podemos decir? Bueno, antes de entrar a lo que es la conclusión, déjame mencionarles unas 3 observaciones mías. Número 1, no todo hombre de Dios que es fiel va a tener una vida, humanamente hablando, exitosa. O sea, un ministerio exitoso. Aquí Esteban, vamos a ver en el capítulo siguiente que termina como el primer mártir de la iglesia. A pesar de ser un hombre fiel, a pesar de ser un hombre lleno de fe, de gracia, del Espíritu Santo y de poder, lo matan. Número 2, cuidado si calificamos el ministerio de uno por el resultado final. Y a veces levantamos o nos causa duda o sospecho cuando alguien termina así y pensamos, ¿será que era un predicador falso? ¿O anduvo mal? ¿O había herejía? Pues en este caso nada de eso. Sin embargo, muere. Entonces, cuidado así con juzgar a la gente por su resultado final. Debemos más bien ver lo que era su ministerio. Y aquí nos dice que este hombre lleno de gracia, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo y de fe, sin embargo, finalmente termina como mártir. Conclusión, una manera positiva para impactar a las personas a su alrededor es vivir una vida llena de gracia y poder. Eso tú y yo lo podemos hacer. Es la manera en que vivió Esteban. Era un siervo fiel de la iglesia en cuidar a esas viudas desatendidas, pero también era fiel en estar lleno del poder de Dios y fue utilizado de estas maneras de hacer grandes prodigios y señales. No nos dice
qué tipo de milagros, pero probablemente, dice el hermano Helwig, que eran de milagros de sanidad, igual como los apóstoles, lo que ellos hacían. Poseía la sabiduría de Dios, habló con palabras tan persuasivas que la gente que estuvo en su contra no podía contra él. La única forma era desacreditarle usando, mentiras, falsos testigos y alborotando a la gente. Era un hombre de Dios haciendo la obra de Dios. No hay cosa mejor. Que la iglesia hoy día siga aprovechando del poder del mismo Espíritu Santo para servir al Señor de maneras extraordinarias. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Pues sigamos el ejemplo de Esteban, que fue lleno de gracia y poder. Sigamos también el ejemplo de Esteban al ser usado de múltiples maneras en el servicio a Dios. También alabemos a Dios por su sabiduría y espíritu que el mundo no puede resistir. Pero también hay 3 cosas que debemos evitar. Evitemos el error de las autoridades allí judías de intentar oponer la verdad de Dios. No seamos como los fariseos y escribas. No seamos como esos judíos ahí, los ancianos. Aun siendo cristianos, a veces tenemos una postura en contra de cosas que son voluntad de Dios. Evitemos el error de ser un falso testigo, como los que mintieron acerca de Esteban. Y finalmente, evitemos el error de permitir que otros nos provoquen a oponer a la obra de Dios. Hay una lectura antifonal aquí. Obviamente no podemos hacerlo de esa forma, pero déjame leer lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, ahí tenemos la lección 11, creo, de Hechos 6. Que Dios les bendiga.